Los famosos aceros los hemos dividido en dos grandes categorías: aceros no aleados o al carbono y aceros de aleación, ¿no? O aleados, ¿verdad? Y habíamos comenzado a hablar de los aceros al carbono y los hemos subdividido en tres categorías: aceros de bajo carbono, aceros de medio carbono y aceros de alto carbono. Estos aceros de bajo carbono los habíamos clasificado como aquellos aceros que tienen hasta 0,25% de carbono. Y hemos comprendido que son los más disponibles, los más baratos, y como tienen muy poco carbono, sus propiedades están vinculadas a tener baja resistencia mecánica, tener alta ductilidad, altísima y buenísimo eso, soldabilidad, y lamentablemente tienen baja templabilidad, ¿no? Propiedades características de estos aceros que son tan difundidos en nuestro país y en el mundo, en todo el mundo, en el fondo, ¿no? Recordando que hemos comentado que cuando vamos a una ferretería, todo lo que nos venden prácticamente son aceros de bajo carbono. Los angulares, las planchas, los platinos, ¿no? Los tubos estructurales de construcción, las cañerías galvanizadas, las calaminas, los clavos, el alambre de amarre, todos son aceros al carbono de muy pequeño contenido de carbono, menos al 0,25% de carbono. Bien, después tendríamos los aceros de medio carbono, y por dar una frontera académica, vamos a clasificar estos aceros cuando tengan a lo máximo 0,6% de carbono. Entonces, si tienen menos de 0,6% de carbono y más de 0,25, estaríamos frente a un acero clasificado como acero de medio carbono. ¿Qué podemos decir de estos aceros, no? Vamos a poner, recordando, ¿no? En rojo, así grande, aquí en la parte derecha, sabemos que cuanto mayor es el contenido de carbono, ¿esto qué implica? Implica que el acero va a ser de mayor dureza. Si es más duro, es más resistente mecánicamente, menos dúctil, menos tenaz, menos soldable y más templable, ¿no? Miren cómo es de interesante. Esta influencia para nosotros es muy importante de comprenderla bien, ¿no? Es clave esta influencia en nuestros aceros. Desde esa óptica, ¿qué podemos decir de esos aceros de medio carbono? Bueno, van a ser más resistentes que los de bajo carbono, van a ser más duros, lamentablemente van a ser menos soldables, pero por suerte van a ser más templables, van a poder endurecerse mejor por temple y revenido, y también van a ser bastante menos tenaces, ¿no? Que los aceros de bajo carbono. Es muy difícil de encontrar un ejemplo de materia prima de este tipo en nuestro medio, pero quería comentarles que lo único que cuando nosotros vamos a una ferretería que normalmente no es un acero de bajo carbono, son los fierros que usan nuestros colegas civiles para reforzar su hormigón. Ese fierro corrugado, el fierro de construcción, a veces le llamamos también de fierro estriado. Ese fierro normalmente tiene contenidos de carbono que están entre la frontera, entre aceros de bajo carbono y aceros de medio carbono. Interesante, porque de aquí podemos deducir que si ya tienen un contenido de carbono respetable, 0,3% de carbono, entonces no se podría soldar con cualquier cosa. Y eso lo entienden bastante bien, ¿no? Los colegas civiles que no sueldan sus estructuras, ellos lo que hacen es empalmar mecánicamente con alambre de amarre. Y qué curioso, ¿no? Los metalmecánicos sueldan esta estructura y la sueldan mal normalmente, no sueldan con los cuidados adecuados, porque en el caso, ¿no? Sueldan con ese electrodo 6013, que no es de bajo hidrógeno, y es muy probable que la soldadura salga rajada. Y esa es una bomba de tiempo. Con cualquier pequeño movimiento telúrico, un terremoto podría romperse la estructura en vez de deformarse. Y al romperse puede caerse y matar gente, ¿no? Bueno, pero de todas maneras sería un ejemplo, entonces, entre comillas, ¿no? Que podríamos asociar con aceros de medio carbono. No hay entonces mucha disponibilidad en el mercado boliviano de aceros no aleados
de medio contenido de carbono, ¿no? No es tan fácil de dar un ejemplo de ferretería, ¿no? De uso común. Lo que es más fácil es de entonces dar un ejemplo de aceros de alto contenido de carbono, de la familia de los no aleados. Vamos a definir un acero de alto contenido de carbono cuando el contenido de carbono de este acero supere el 0,6%. Si un acero tiene más del 0,6% de carbono, estaríamos hablando que es un acero prácticamente de perlita pura, ¿verdad? Ya no tendría fierrita libre. Entonces, estos aceros, entendiendo lo que hace un momentito recordábamos, más carbono, más dureza, más resistencia mecánica, estos aceros ya se hacen respetar, son aceros de bastante buena resistencia mecánica. Qué pena que no sean tan dúctiles como los aceros de bajo carbono. ¿Y qué pasa con su necesidad de soldarse? Yo no digo que no se puedan soldar, se pueden soldar estos aceros, pero da tanto dolor de cabeza, su soldabilidad es tan baja, que lo mejor es pensar en otro tipo de sistema de unión para estos materiales. Hay serios problemas metalúrgicos, especialmente por detrás de la soldadura de estos aceros de alto contenido de carbono. Como ejemplo, si bien no es materia prima, pero es muy común, miren, que cuando nosotros necesitamos una herramienta barata para poder trabajar la madera, limas, limatones, formones, ¿no? Serruchos, ¿no? Sierras para madera, vamos al mercado chino, vamos a una de esas ferreterías, ¿no? Que traen productos chinos y nos compramos, ¿no? Esos serruchos, etcétera. Yo recuerdo que hace un par de años, ¿no? Quería cortar una rama, el inquilino ahí en una casa, ¿no? Y quería cortar una rama que me hacía interferencia a mi cable, ¿no? Entonces fui a buscar lo más barato y lo más barato, 20 pesos me costó un serruchango, ¿no? De esos, como dice nuestro pariente Justiniano, ¿no? Un serruchango de esos, me conseguí en 20 pesos, ¿no? Imagínense la baratura, ¿no? De un serrucho, ¿verdad? ¿De qué están fabricados? Están fabricados de acero de alto carbono, pero como las herramientas necesitan ser muy duras, estas herramientas ya vienen con un proceso térmico por detrás, ¿no? Un tratamiento térmico. Vienen normalmente templadas y revenidas. Entonces, el ejemplo característico de aceros de alto contenido de carbono de esta familia, de los aceros no aleados o los aceros al carbono, serían herramientas para trabajar la madera, ¿no? Que son templadas y revenidas y tienen buenas durezas, porque el filo del corte de esas herramientas depende mucho de esa buena dureza. Es entonces un ejemplo bastante común en nuestro medio. Otro ejemplo bastante interesante del uso de estos aceros de alto contenido de carbono, ¿no? Relativamente baratos, son los muelles de los vehículos de procedencia asiática menos Japón y también latinoamericana. Son de menos calidad, ¿no? Estos productos, ¿no? Los productos chinitos y Argentina, Brasil, ¿no? Entonces, ellos fabrican los muelles y también los espirales, ¿no? Los resortes, si quieren, ¿no? De la suspensión vehicular de aceros de alto carbono. Porque recordemos que estos aceros de alto carbono, al ser templados, se van a volver muy resilientes. O sea, no van a poder deformarse plásticamente, pero sí van a poder deformarse mucho elásticamente. Y eso se aprovecha, ¿no? En el diseño de suspensiones, por ejemplo. Pero como materia prima, tal como fabricada, ¿no? No vamos a conseguir con facilidad estas dos familias o subfamilias de aceros al carbón, los de medio y los de alto contenido de carbono. No digo que no existan, ¿no? Sino digo que va a ser un poco más difícil. Lo que sí hay para enterrarnos, que es aceros de bajo carbono, de la familia de estos aceros no aleados. Prácticamente todo, ¿no? Lo que nos rodea está hecho, lo que es metal, ¿no? Está hecho entonces de este acero de bajo carbono, ¿no? Es un acero muy, pero muy importante en el uso industrial. Bueno, pasamos y nos vamos entonces a analizar la otra familia de aceros que nos interesaría, que serían los aceros de aleación. Quiero recordarles que en clases pasadas
habíamos ya dado una pequeña, ¿no?, introducción al tema, donde habíamos visualizado que estos aceros de aleación podrían clasificarse en 3 familias. Los de baja aleación, que la sumatoria de elementos aliantes es menor al 5%, los de alta aleación, que normalmente la sumatoria de elementos aliantes es superior al 10%, aunque les comentaba que hay autores que los clasifican como también, ¿no?, siendo mayores al 5% solamente, y los aceros de microaleación, que son un poquito más modernos, pero que en Bolivia no hay tradición de usarlos, ¿no? No hay mucha tradición de usar estos aceros de microaleación. Bueno, siempre que nosotros usamos aceros de aleación, es porque no hemos podido resolver nuestras necesidades tecnológicas con los aceros no aleados, porque los aceros aleados son mucho más caros y las empresas siderúrgicas las fabrican en una escala menor, su mercado es menor que los aceros al carbono, y por ese motivo los costos fijos son distribuidos, ¿no?, en menor cantidad de material y son más caros todavía. Solamente vamos a recurrir a aceros de aleación cuando sea necesario, cuando sea imprescindible. De preferencia siempre vamos a tratar de resolver nuestra necesidad, ¿no?, de uso de aceros con esta familia ya estudiada por nosotros, que serían los aceros no aleados o los aceros comunes, ¿no?, los aceros al carbón. Pero si no podemos, tenemos que usar esos aceros de aleación. ¿Qué elementos de aleación normalmente usamos, ¿no? Vamos a hacer un pequeño listado de qué elementos de aleación normalmente usamos en estos aceros, ¿no? Usamos manganeso, usamos silicio, usamos cromo, usamos níquel, usamos molibdeno, usamos tungsteno, usamos aluminio, usamos cobre, usamos plomo, usamos azufre, usamos fósforo. También usamos titanio, usamos niobio, usamos circonio. Podrán ver que la lista es larguita, ¿no? Usamos vanadio, etcétera, 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 ¿no? Usamos selenio, ¿no? Y la lista podríamos seguir, ¿no? Hay realmente una infinidad de elementos químicos que usamos como elementos modificadores de propiedades en los aceros según nuestras necesidades industriales. Podemos tener, varias visiones de cómo clasificar y analizar la influencia que tienen estos elementos de aleación en nuestros aceros. Hay varias formas. Una manera es solamente visualizar qué sucedería con las propiedades mecánicas de los aceros cuando vamos entonces usando estos elementos de aleación. Bajo esa visión, miren, vamos a hacer un pequeño listado de los micromecanismos metalúrgicos con los cuales contamos para poder entonces modificar las propiedades mecánicas de nuestros aceros. En el caso, miren, una que hemos entendido muy bien y que es muy fácil es que podríamos endurecer nuestros aceros simplemente formando una solución sólida. ¿Verdad? Entonces es una manera muy simple de poder, ¿no?, mejorar la dureza y la resistencia mecánica de un acero, hacer una solución sólida. Sabemos que cuando hacemos una solución sólida, independientemente si es sustitucional o intersticial, hay distorsión de la geometría del cristal y eso sirve como anclaje a las dislocaciones. Resultado, mi material se vuelve más resistente y más duro. Bueno, hay elementos de aleación que endurecen mucho por solución sólida y hay elementos de aleación que endurecen poco por solución sólida, ¿no? Cada elemento de aleación tiene su influencia diferente en los aceros. Otra manera podría ser simplemente la de poder formar carburos. Recordemos que hemos conocido ya un carburo, ¿no? El carburo de hierro, que es la famosa cementita. ¿Cómo eran las propiedades de la cementita? Esta es durísima y frágil.
yo puedo formar entonces como microconstituyente de mi acero carburos. Y estos carburos, al ser muy duros, me podrían permitir inclusive cortar el propio acero, aceros carburíticos, ¿no? Carburos que yo podría formar con mis elementos de aleación. Hay carburos más duros y hay carburos más blandos. Entre los carburos más duros que existen son los carburos de tungsteno y de vanadio, ¿no? Están entre los más duros, ¿no? Los carburos de tungsteno y de vanadio, tungsteno o wolframium, ¿no? Es el mismo elemento químico, ¿verdad? Pero hay otros carburos también fuera de ellos, ¿no? Normalmente, pero un poquito más blandos que estos carburos. Pero es una familia que forma entonces materiales muy duros, ¿no? Estos carburos son muy, pero muy duros. Otra posibilidad sería que yo vaya en vez de formar solución sólida o formar entonces carburos, yo busque una transformación de fase. Voy a abreviar así, ¿ya? Como TF. O T-fase, ¿no? Transformación de fase. ¿Se acuerdan que cuando transformábamos la fase ferrítica a la austenita del hierro, conseguíamos materiales diferentes, ¿no? La austenita es muy tenaz, es ¿no? Muy resiliente, no es magnética, tiene mejor resistencia mecánica que la ferrita. Entonces, simplemente por el hecho de transformar la fase, yo conseguiría entonces mejorar las propiedades de mi material. Entonces hay elementos de aleación que estabilizan la fase alfa del hierro, hay otros materiales, hay otros elementos químicos que estabilizan más bien la fase gamma del hierro, ¿no? Y esos son los que más nos interesan porque nos permitirían fabricar aceros austeníticos a temperatura ambiente, ¿no? Que sean estables a temperatura ambiente. Y finalmente, miren, hay dos más, ¿no? Hay otro, pero que antes que se me vaya de la cabeza sería entonces de formar compuestos intermetálicos. Compuestos intermetálicos, ¿no? Esto se refiere a que, miren, los metales normalmente se enlazan con otros átomos por enlaces metálicos, no hay combinación química entre ellos, no hay entonces intercambio de electrones, ¿no? Para compartirlos o para entonces volverse iones, ¿no? Enlace iónico. Pero en algunas condiciones los metales comparten electrones con otros metales y también puede ser con algunos no metales. Y en ese caso esos compuestos en metalurgia les llamamos compuestos intermetálicos. Si nosotros buscamos adecuadamente el metal aleante que se va a vincular con el hierro para formar molécula, ¿no? Va a ser entonces una formación de un material diferente, ¿no? Hierro con otro metal se van a enlazar covalentemente y iónicamente al mismo tiempo. Entonces, estos compuestos intermetálicos pueden ser muy, pero muy duros, mucho más duros que los carburos inclusive. Esto sucede especialmente cuando está presente el aluminio. El aluminio es un elemento clave en el endurecimiento, ¿no? De aceros por formación de compuestos intermetálicos. Y finalmente, ¿no? Habría una manera más de poder mejorar las propiedades mecánicas de mi acero desde el punto de vista metalúrgico, que podría ser entonces simplemente afinando, voy a hacer en este otro lado, ¿no? El tamaño del grano de mi material. Pues yo puedo poner algún elemento de aleación en mi acero que inhiba el crecimiento del tamaño del grano. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que los granos son caníbales, ¿no? Se comen a los chiquititos para crecer y eso hace que tengan menos y peores propiedades mecánicas. Pero yo puedo alear a mi acero con algunos elementos de aleación que inhiban ese crecimiento del tamaño del grano y obtenga granos con tamaño de grano más fino y en consecuencia con mejores propiedades mecánicas. Entonces, de alguna u otra manera, cuando adicionamos un elemento de aleación en un acero, desde la óptica de buscar, ¿no? Mejoras en propiedades mecánicas, estaríamos haciendo uso de una o entonces de varias de estos fenómenos metalúrgicos, ¿no? Que hay por detrás de las transformaciones de propiedades mecánicas. Entonces vayamos a hablar muy rápidamente de la influencia que tendrían, ¿no? Estos elementos de aleación en ciertos aspectos, ¿no? El manganeso es un elemento clave para endurecer por solución sólida. Es un elemento de aleación relativamente barato, es muy disponible en la costa terrestre
Suerte, ¿no?, que Bolívar tiene ingentes cantidades de mineral de manganeso en conjunto con mineral de hierro, ¿no? Es clave, sabemos que es clave también el proceso de reducción del mineral de hierro, ¿no?, el ferromanganeso o el mineral de manganeso, para poder desulfurar, ¿no?, bajar los contenidos de azufre de los arrabios. Bueno, pero cuando lo usamos como elemento de aleación, vamos a distinguir dos cosas. Si estoy fabricando un acero de alta aleación, entonces ahí buscamos aceros de estructura austenítica. Los aceros que llamamos en Bolivia aceros al manganeso tienen más del 10% de manganeso y más del 1% de carbono. Condiciones para que el acero pueda ser estable en su fase austenítica a temperatura ambiente. Es macanudo hablar de estos aceros porque es muy fácil distinguirlos, ¿no? Uno agarra un material fabricado con este tipo de aceros austeníticos y el imán no se pega, ¿no? Un imán no puede reconocerlos con mucha facilidad. Entonces, el uso más importante de estos aceros al manganeso de alta aleación, que internacionalmente se los conoce como aceros Hatfield, ese es el nombre internacional que tienen, pero en Bolivia los conocemos solamente como aceros al manganeso. ¿Qué de extraordinario tienen? Son muy buenos para fabricar muelas o soleras de sistemas de molienda, de trituradoras, de chancadoras, ¿no? Las muelas se hacen con este acero al manganeso porque se autoprotege con una fina capa de acritud en su superficie con el golpe de la trituración. Entonces no hay desgaste por abrasión con partícula fina y tampoco hay desgaste por golpe porque la matriz es muy tenaz, ¿no? El acero auténtico es bastante tenaz, ¿no? Mucho más que el acero cúbico de cuerpo centrado, que es el normal. Pero cuando estamos hablando de aceros de baja aleación, el manganeso especialmente se usa para mejorar la resistencia mecánica por solución sólida y incrementar la templabilidad del acero. El manganeso entonces es un elemento clave y es conocido por nosotros que no obstante que hablamos de aceros al carbono, siempre hay presencia de manganeso, ¿no? Silicio, fósforo, azufre, manganeso, siempre están presentes en los aceros, además del carbono. Bueno, el otro elemento interesante es el silicio. Es un fuerte endurecedor también por solución sólida, pero no usamos bajo esa finalidad al silicio, porque el silicio genera partículas muy abrasivas. Cuando se quiere cortar estos aceros al silicio, desgastan muy rápidamente a las herramientas. Pero sí es muy interesante en la fabricación de aceros de aplicaciones eléctricas. Minimizan un inconveniente en los aceros, que es el magnetismo residual, que es perjudicial al rendimiento energético de máquinas eléctricas. Entonces, si uno quiere fabricar, ¿no?, transformadores, estatores, o reponer, ¿no?, o reparar, tiene que usar aceros aliados al silicio. Esos son con mejores comportamientos, ¿no?, que los aceros comunes que tienen bajo contenido de silicio. Bueno, el silicio, cuando se está fabricando el acero, no como elemento de aleación, sino cuando se está fabricando el acero, me permite fabricar una calidad de aceros que yo tengo que mencionarla por su gran importancia, que se llaman entonces aceros calmados. Y como realmente en español, ¿no?, las palabras técnicas son escasas, y les decía que a veces no hay una buena traducción, ¿no?, de estas palabras técnicas, necesito decirles entonces cómo se dice en inglés a estos aceros. He escrito al revés, ¿no? Aceros Killet. ¿Ok? Entonces, muy importante, ¿no? ¿De dónde viene la importancia de estos aceros Killet, ¿no? Nos vamos a ubicar ahora, justamente son muy importantes de poder reconocerlos en esta calidad excepcional que presentan. Cuando el acero se está fabricando, el acero está líquido, está a temperaturas cercanas a los 1600 grados centígrados. A tan elevada temperatura, los aceros pueden disolver muchos gases en su estructura, nitrógeno, oxígeno, ¿no?, hidrógeno. Entonces, esos gases están disueltos
en la estructura del acero. Si uno lamina esos aceros, solidifica y lamina, esos gases van a quedar disueltos en la estructura del acero. Y voy a formar un acero que se llama entonces efervescente. ¿Qué es un acero efervescente? Es una calidad de acero que tiene muchos gases disueltos en su estructura. Eso es malísimo para propiedades mecánicas, es bueno para algunas aplicaciones, ¿no? Cada vez pero se usan menos los aceros efervescentes, ¿no? Pero es bueno para algunas cosas, pero en general es malo para las buenas propiedades estructurales. Y por ese motivo se trata de sacar esa efervescencia, o sea, se trata de sacar en el momento de fabricar a los aceros esos gases que están disueltos en la estructura líquida del metal. Y eso se puede hacer de varias maneras, y una de ellas es en el momento de fabricar el acero, ponerle entonces un contenido de silicio, o sea, calmarlo al silicio. El silicio entonces es un elemento de aleación que permite que esos gases puedan salir, ¿no? Si alguna vez ustedes han visto a una persona que tenía una gaseosa, ¿no? Como dicen nuestros colegas del Oriente, soda, ¿no? Una soda, entonces le ponemos un poquito de azúcar y sale, ¿no? El dióxido de carbono, que es el gas que tiene de efervescencia, ¿no? En esas sodas, en esas gaseosas. Entonces, más o menos el principio es el mismo, ¿no? Le ponemos estos elementos de aleación y esos gases disueltos, esa efervescencia sale del acero. Yo tengo un acero desgasificado, desoxidado, se le dice metalúrgicamente. ¿Cómo? Por adición de silicio. El silicio entonces es un desoxidante en el proceso de fabricación de los aceros y me permite fabricar esta categoría de aceros que son muy importantes. Inherentemente, intrínsecamente, estos aceros tienen un tamaño de grano más fino. Es muy importante reconocer técnicamente esos aceros killer, ¿no? Estos aceros calmados. Se pueden acalmar por otros mecanismos a los aceros, ¿no? Pueden ser aceros fabricados al vacío, por ejemplo, en vez de ser calmados al silicio. O pueden ser calmados al aluminio también. El aluminio es otro elemento de aleación que se usa para desgasificar los aceros. Pero los más baratitos, los más comunes, simplemente son calmados al silicio. Lamentablemente el silicio perjudica un poquitín la soldabilidad, ¿no? No es tan bien visto por ese simple motivo. Bueno, entonces hemos entendido, ¿no? Esas dos grandes categorías de aceros desde el punto de vista de gases que están presentes en la estructura cristalina de mi acero. Efervescentes no los quiero normalmente. Las normas importantes, las ASME, ¿no? Las cuales usamos para hacer proyectos importantes, código de construcción le llamamos, nos piden siempre estos aceros killer. Hay un poco de cuidado, ¿no? De no meter la pata y no usar entonces estos aceros efervescentes, ¿no? Que son un poquitín más baratos y más fáciles de conseguir. Bueno, el cromo. Cualquier elemento de aleación siempre va a endurecer por solución sólida. Pero el cromo es un elemento de aleación muy caro, mucho más caro que el manganeso. Y ni qué decir que del silicio. Entonces, sería loco para pensar que vamos a poner cromo para mejorar la resistencia mecánica de un acero por solución sólida, ¿no? Mejor entonces uso manganeso, ¿verdad? Para poder hacer entonces un acero endurecido por solución sólida y va a salir más barato. El cromo se lo reserva entonces para aplicaciones muy especiales. Es muy caro, hay muy poco sobre la costa terrestre. Y hay muy pocos países que monopolizan el comercio mundial del cromo. Entre ellos está Sudáfrica. Sudáfrica es un país favorecido por Dios, ¿no? Realmente les ha dado muchísima riqueza mineral y vegetal, ¿no? Y realmente es un país realmente bendecido por Dios. Bueno, pero entonces el cromo lo usamos en aceros finos. Cuando hablamos de aceros de baja aleación, los usamos para fabricar aceros finos de tratamientos térmicos. El cromo incrementa muchísimo la templabilidad de los aceros y forma carburos, es un fuerte formador de carburos, lo que no ocurría con el manganeso, ¿no? El manganeso no tiene tendencia a combinarse químicamente con el carbono y no forma carburos. En cambio, el cromo sí forma carburos. Si hay presencia de contenidos de carbonos elevados,
El cromo se va a combinar con el carbono y va a formar carburos. Bien, entonces el cromo es muy importante en aceros finos para tratamientos técnicos, como aceros de baja aleación. Pero hay dos familias importantes de aceros de alta aleación basados en la tecnología de utilización del cromo que necesariamente tenemos que o tropezarnos o resbalar con ellos, ¿no? Necesariamente tengo yo que hablar de esos dos, ¿no? Y como, vamos a ver cómo estamos de tiempo. Como estamos un poco apretados de tiempo, vamos a quedar entonces con el cromo, ¿no? Vamos a hablar que es un poco extenso. Voy entonces a borrar esto para tener un pequeño espacio, ¿no? Para poder describir aquí. Como aceros de alta aleación, ¿no? Ya les he comentado que en aceros de baja aleación el cromo es fundamental, en aceros finos para tratamientos térmicos que mejora muchísimo la temperabilidad, va a formar un poco de carburos y también adicionalmente va a endurecer por solución sólida. Bien, pero cuando estamos hablando, miren, de algo extraordinario, pensemos entonces en una de las grandes debilidades que tienen los aceros al carbono. Es su bajísima resistencia al ataque químico. Es un gran dolor de cabeza. En la humanidad anualmente se invierten miles de millones de dólares para tratar de minimizar este gran dolor de cabeza que existe en el uso de los aceros al carbono, que es su degradación por corrosión. Son muy débiles. Y gastamos millones, ¿no? Los gasoductos los protegemos con corriente impresa, ¿no? Protección catódica, hay que constantemente revestirlos, pintarlos, verificar que no se estén desgastando las estructuras, los puentes. Realmente es un gran dolor de cabeza. Bueno, debido a esa limitación tan grande, para aplicaciones industriales especiales, industria química especialmente, y también para procesar alimentos, los alimentos no pueden entrar en contacto en su procesamiento con materiales que los vayan a contaminar y hasta podrían generarse, ¿no?, productos tóxicos, ¿no?, por reacciones químicas. Recordemos que en los alimentos existen las famosas grasas, son ácidos terribles, ¿no? Las grasas son realmente terriblemente corrosivas, ¿no? Ni qué decir la grasa de chancho, ¿no? Es realmente las más agresivas que existen, ¿no? Ataca radicalmente a los materiales, ¿no? Por eso es prohibidísimo, ¿no?, hacer chicharrón en pailas de cobre, ¿no? Se generan venenos, ¿no?, terribles, tóxicos, ¿verdad? Pero qué ricos son, ¿no? Realmente le echamos nomás, ¿no? Deliciosos los chicharrones venenosos. Bueno, pero de todas maneras, entonces, los sistemas de salubridad no permiten que los materiales que no sean aceros inoxidables y teflones entren en contacto con el procesamiento del alimento porque los contaminan. Bien, entonces, ¿qué es un acero inoxidable? Miren, es un acero que en su superficie tiene una capa de óxido de cromo. Este óxido de cromo es bastante inerte al ataque químico, y ni qué decir del oxígeno. Es como una capa protectora, el óxido de cromo. Eso se descubrió, ¿no?, hace 2 siglos atrás, y se pudo desarrollar los aceros inoxidables. ¿Cómo? Adicionando a los aceros más del 10% de cromo. Entonces, ¿cuál es un requisito para fabricar un acero inoxidable de los clásicos? Es que ese acero tenga mínimamente 10% de cromo o más. De hecho, entonces, los aceros inoxidables serían aceros de alta aleación, ¿no? Un acero inoxidable necesariamente va a tener que ser definido como acero de alta aleación. Bueno, el cromo tiene bastante afinidad de combinarse químicamente con el carbono y formar carburos que son durísimos. Entonces, una necesidad adicional para fabricar un acero inoxidable, además de tener mucho cromo, más del 10%, hay aceros inoxidables que tienen hasta 30 y pocos por ciento de cromo, ¿no? Hay realmente una gran diversidad de aceros. Pero entonces la otra necesidad, ¿cuál sería? Que tengan bajos contenidos de carbono. Porque si hay mucho carbono, el cromo va a preferir combinarse con el carbono para formar carburos y no tendríamos cromo lo suficiente
como para formar esa capa que técnicamente le llamamos de capa de pasivación de óxido de cromo en la superficie del acero para convertirlo en inoxidable. Entonces había sido clave el cromo en la fabricación de los aceros inoxidables, ¿no? Gracias a él hemos conseguido desarrollar, ¿no? La humanidad más bien ha conseguido desarrollar este concepto de los aceros inoxidables, aceros muy diferentes en comportamiento frente al ataque químico, ¿no? Muy estables químicamente. Bueno, desde la óptica microestructural hay 5 familias de aceros inoxidables. Los ferríticos, voy a abreviar ya, porque no me va a alcanzar aquí, los martensíticos, los austeníticos, los voy a abreviar con fierro gamma, los austeníticos, los endurecibles por precipitación, los pH, endurecibles por precipitación, y finalmente los duplex, que son los mejorcitos, pero muy poco difundidos en Bolivia. En Bolivia solamente tenemos comercio de estos 3 primeros. Encontramos en el comercio boliviano los 3 primeros, ¿no? Difícilmente en algún proyecto muy especializado nos ha llegado a acero inoxidable duplex, ¿ya? Los duplex son mejores, ¿no? En propiedades tanto mecánicas como también de resistencia al ataque químico, ¿no? Resistencia a la corrosión. Un acero inoxidable es un mundo. No es como piensan los comercializadores de acero inoxidable, que el precio es el mismo, ¿no? Aquí en Bolivia, cualquier acero inoxidable me lo venden al mismo precio, sea ferrítico, martensítico, austenítico, ¿no? Para ellos es igual, ¿no? Piensan que es lo mismo. No es así, hay una gran diferencia de calidades y en consecuencia de composiciones químicas en los aceros. Es un mundo grande, pero por lo menos tenemos que entender que es el cromo, el elemento especializado que permite que existan los aceros inoxidables porque forma esa capa de pasivación sobre la superficie de estos aceros, ¿no? Convirtiéndolos en muy resistentes al ataque químico. Es una capa protectora de óxido de cromo, ¿no? La capa de pasivación. Bueno, ¿qué pasaría si a mí se me ocurre fabricar un acero con alto cromo, más del 10%, pero con alto carbono? Bueno, en ese caso, no voy a conseguir fabricar un acero inoxidable, porque no hay suficiente cromo libre para formar la capa de pasivación, pero sí entonces, ¿qué voy a formar? Voy a formar aceros muy duros, de altísima dureza, tan duros que voy a poder cortar el propio acero, que se llaman entonces aceros herramienta. ¿De dónde viene el nombre tan subjetivo de estos nombres, ¿no? Aceros herramienta. Ah, es que son aceros especializados que me permiten fabricar todo tipo de herramientas. En la industria requerimos todo tipo de herramientas, ¿no? Herramientas para forjar, matrices de forja, herramientas para cortar, matrices de corte, herramientas para tornear, necesito herramientas, ¿no? Para estampar, necesito herramientas para todo, ¿no? Hasta esas herramientas banales de apretar bulones, ¿no? Pernos. Entonces las necesidades de herramientas son innumerables, necesito muchos tipos y calidades de herramientas. Una de esas calidades es la que llamamos de aceros herramienta indeformables, que se usan para poder cortar la chapa en frío, sin que se caliente. Esos aceros indeformables son de la familia entonces de carburos de cromo, o sea, aceros que tienen más del 12% de cromo y más del 2% de carbono. O sea, prácticamente son aceros ledeburíticos, ¿no? Ya están cercanos a la familia de los fierros fundidos. Entonces, hay mucho carbono en esos aceros que pueden permitirme cortar. Son especiales para fabricar matrices de corte, ¿no? Son bastante caros esos aceros de matricería, ¿no? Matricería de corte. ¿Ok? Son aceros basados entonces en carburos de cromo. ¿Será que estos carburos de cromo yo los puedo utilizar para tornear? ¿Para hacer brocas? No se puede. ¿Por qué? Porque tiene muy poca estabilidad a alta temperatura el carburo de cromo. Entonces solamente sirven para cortar en frío. Cuando se tornea, hay mucha fricción entre la cuchilla y la pieza que se está torneando.
y la temperatura sube mucho, y al subir la temperatura, entonces baja su dureza. Y al desafilarse por su baja dureza, entonces esa herramienta no se podría usar para cortar. Entonces, los carburos de cromo nos sirven para cortar con generación de calor, ¿no? Con la generación de calor necesitamos entonces otros tipos de aceros